Un día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Efemérides, ahora en Conciencia Médica. Bueno, no fue exactamente un 14 de febrero, sino un 12 de febrero del año 1809, que nació Charles Robert Darwin. ¿Y te suena? Creo que sí. Sí, podríamos llamarlo el padre de la evolución, o otro de los que desafió a la Iglesia. Claro, porque en definitiva él era un naturalista que se dedicó a investigar todas las especies y llegó a una teoría que todas las especies vivas salían de un ancestro común y que en base a la evolución que iban teniendo se iban desarrollando. Y esto lo llevó a postular otras teorías, escribir varios libros y varias cosas, y su obra más concluyente fue la que publicó en 1859, que era El origen de las especies. Y que, como decía Nico, esto lo llevó a rivalizar muchas veces con la Iglesia, ¿no? Exactamente. Claro, la rivalidad con la Iglesia era interesante desde el punto de vista de la perspectiva de la época. Hoy lo miramos desde esta perspectiva del 2010 y obviamente claro, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1850. Lo mismo le pasó a Galileo, lo mismo le pasó a varios. Pero bueno, ya estaba más avanzada la sociedad y el mundo en esta época. Sí, lo que pasa es que la ciencia no era la que todavía estaba mostrando. Entonces estaba esa idea que Dios había creado todo ya hecho, y venir a romper con la idea de la evolución era todo un cambio. Igualmente ahora la unión de las dos cosas está... Era una idea transformadora. Pero bueno, a Darwin no lo querían quemar en la hoguera. No, ya no quemaban en la hoguera, pero bueno, pero seguramente fue muy cuestionado en su momento. Seguro. También. Pero bueno, evidentemente después todas sus teorías se pudieron comprobar, y bueno, y es el padre un poco de las ciencias naturales actuales y de la teoría de la evolución. Tal es así que él falleció en el año 1882 y es uno de los pocos ingleses que, sin ser noble, está enterrado en la abadía de Westminster. Con lo cual evidentemente fue muy reconocido incluso ahí en su tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo llegó a hacer todo esto o a desarrollar sus teorías? Bueno, vamos, que acá está el especialista. Hoy se vino con todo. No, bueno, Darwin fue un hombre que toda su vida se la pasó viajando, buscando, analizando la naturaleza. Y a partir de los comportamientos que veía en los animales principalmente, fue como fue desarrollando todas sus teorías y fue armando su obra maestra de El origen de las especies, que curiosamente el título, ¿no? El origen de las especies no es el título completo que él le dio a su obra. El título completo es El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las raras favorecidas en la lucha por la vida. En la sexta edición de esta obra se acortó el título, obviamente. Es muy largo. Muy largo. Y lo otro que uno siempre le atribuye a Darwin, dice, bueno, Darwin fue el que decía, es la supervivencia del más fuerte. Claro, otra frase que ni siquiera fue de él, no la inventó él. En realidad fue una frase de Herbert Spencer, un filósofo contemporáneo a Darwin, que lo propuso en su libro Principios de Biología en 1864, y extendió sus implicaciones en términos sociales, éticos y económicos. Darwin la incluyó en su quinta edición haciendo referencia a Spencer, pero bueno, parece que la frase quedó para él. No, una cosa que vos decías, que bueno, que Darwin un poco empezaba a ver la naturaleza, a cuestionarse, y creo que es lo que vemos en todos los científicos, que siempre se preguntan, se cuestionan y quieren el más allá o el por qué, como los chicos en definitiva. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podemos investigar esto? Exactamente, un gran observador. Claro, y él tuvo la suerte de poder viajar en unos viajes que fueron fantásticos, porque cruzaban todos los océanos, iban por continentes distintos al de ellos, y Darwin fue una persona que estuvo muy en contacto con todo lo que es el territorio de América Latina, América del Sur específicamente, y Argentina, ¿no? Porque él estuvo en la Patagonia, en Tierra del Fuego, en todos esos lados. Exactamente, cruzó descubriendo lugares nuevos en el barco de Fitzroy. Él era uno de los que viajaban con él, y casi no puede viajar en ese barco, y increíblemente por su nariz. ¿Por qué? Porque el capitán Robert Fitzroy casi lo rechaza a Darwin por la forma de su nariz, ya que era muy seguidor de las teorías de Lavater, quien creía que se podía juzgar a una persona por la forma de la fisonomía de su cuerpo. Entonces creía
que Darwin no poseía la suficiente fuerza y determinación para un viaje en aquellas características. Muy loco. Bueno, muy loco, pero esas teorías de la fisonomía se aplicaron hasta principios del siglo XX. Sí. Había escuelas criminalísticas que identificaban las distintas caras con distintos tipos de criminales. Obviamente eso se dejó de lado, se vio que nada tenía que ver, pero bueno, pobre Darwin casi no sube al barco. Pero subió al barco, y de hecho, el día de su cumpleaños, un 12 de febrero de 1834, el capitán Fitzroy decidió ponerle el nombre de Darwin a una de las montañas que iban descubriendo a su paso. Así que qué mejor regalo de cumpleaños que una montaña. ¿Y la montaña esa dónde está? Esa montaña está en Tierra del Fuego. Claro. Es la cima, es una de las cimas más altas de Tierra del Fuego. Pero tampoco fueron las únicas. Darwin tiene otras 3 montañas con su nombre en California, Tasmania y la Antártida. Además de tener calles. Además de tener calles, avenidas. Y una nota que encontramos ahí dentro de la vida de Darwin fue que se casó con un familiar, con un pariente, con una prima. Así es, tener un revolucionario, un excéntrico en la época. Yo no sé si en esa época por ahí era común casarse con familiares, claro, no lo sé. Pero bueno, pero evidentemente él parece que era muy reacio a los compromisos y a las cosas, y se encuentra que él había escrito como lista de casamiento, dice, hijos, y entre paréntesis, si Dios quiere. Compañía constante, entre paréntesis, mejor que la de un perro. O sea, todo esto se lo adjudicaba a la mujer. Cuidados de la casa, punto suspensivo. Todas estas cosas son buenas para la salud, pero una terrible pérdida de tiempo. Y en la de no casarse anotó, sin hijos, nadie que te cuide en la vejez, aunque con libertad para ir donde te apetezca. Con lo cual debía ser un personaje bastante... Sí, miraba mucho las ventajas y las desventajas, Sí, se nota. Pero bueno, analista, terminó cayendo sí, en el casamiento con una prima suya. Emma Wedgwood. Y evidentemente no se quedaron sin hijos, porque tuvieron 10 hijos. Si Dios quiso, entonces. Dios quiso que tuvieran hijos, y tuvieron muchos hijos. Y la vida de Darwin también al principio estaba muy... relacionada con lo religioso. Exactamente. Y perdió un poco su fe. ¿Y cuándo perdió su fe? Cuando falleció uno de sus hijos. Una de sus hijas de 10 años falleció, y entonces él a partir de ese momento se declaró agnóstico. Con lo cual perdiendo un poco su rumbo de la fe que había abrazado hasta ese momento, pero bueno, él no podía considerar que su hija se hubiese muerto, y por eso fue que llegó esa... Sí, es una gran ironía también pensar que uno de los padres de la evolución decidió estudiar teología para ser clérigo en primer momento. Sí, y no pudo estudiar medicina, aunque había empezado a estudiar en Cambridge. Empezó a estudiar en Cambridge, pero le pasó lo que le pasa a muchas de las personas que hoy en día quieren estudiar medicina, que es no tolerar la sangre. No toleraba la sangre porque le ponía muy mal eso, pero sí toleraba algo, que era comerse cuanto bicho anduviera caminando o anduviera vivo, porque él lo que quería saber era el sabor que tenía la carne de ese animal, con lo cual formaba una sociedad ahí en Inglaterra que se dedicaban a probar distintos tipos de animales. Esta sociedad era como un club del gourmet que estaba ahí en Cambridge, y que se reunían para probar rarezas como carne de halcón, de búho, que él mismo Darwin calificó como indescriptible. Ahora no sé si era indescriptible de bueno o indescriptible de malo, pero bueno, pero la carne de búho y la carne de halcón la calificó de esa forma. También cuando pasó por acá, en el Beagle, comió armadillos y hasta guatíes. En la Patagonia probó el puma, y en los Galápagos se zampó algunas iguanas y tortugas gigantes. Tanto le gustaron las tortugas que se llevó unas cuantas para el viaje. Eso es lo que cuentan los historiadores. Igual él ahí un poco también hace referencia a que su relación también con la fe un poco tenía, que no entendía como un Dios benévolo podía crear criaturas que se comieran por dentro orugas, bueno, esa mala relación que a veces podía haber entre especies, ¿no? Pero bueno, o sea, se nota que tenía una lucha interna bastante importante entre lo que él evaluaba de la ciencia y la fe, ¿no? En su época tan fuerte, ¿no?